¿Cuántos andan por vista o cuántos andan por fe? Que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, y lo que sostiene esto es nuestra esperanza, el poder esperar. La fe espera, la fe nos sostiene en fortaleza, pero el poder más grande que tiene la fe es hacer que lo invisible se vuelva visible, no por un poder mental, sino por el poder de la fe. Recuerden que el poder más grande de la fe es el objeto de la fe. ¿En quién tengo mi fe? No qué hago con mi fe, sino en quién tengo mi fe. Y cuando tenemos la fe en Jesús, dice la Biblia que en Él todo es posible, todo lo podemos en Cristo porque es nuestra fortaleza. Y ese es el mayor poder de la fe, que todo lo podemos, pero en Cristo. Esa es la diferencia de la fe con la motivación, con el poder mental, con la fuerza de voluntad. Porque el poder mental, la fuerza de voluntad, la motivación, se basa en la fortaleza humana, en el humanismo, en lo que el hombre puede alcanzar por su propio medio y su camino, mientras que la fe es el camino de otro, que es Jesús, es poner mi confianza en otro, que es Jesús. Pero dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo, porque es nuestra fortaleza. Así que, ¿cuántos aman tener fe? Sí, es por fe que todo existe. Dice la Biblia que la fe es la convicción, estar convencido de lo que estoy esperando. ¿Qué esperamos nosotros los cristianos? Número uno, cuando recibimos a Jesús esperamos salvación, no solamente para este tiempo, sino después de este tiempo, para esta vida y para después de esta vida, que entramos en lo que se llama eternidad, que es algo fuera de tiempo. Pero la fe es esa convicción de confiar en sus promesas, en su palabra, de estar convencido. Algunos dicen que de estar enajenados, en cierta forma sí, pero enajenarse de la verdad es una bendición. Estar enajenados no de una filosofía, no de una teología, no de un criterio político, sino enajenarnos de la verdad de diseño, el diseño creativo de Dios para nosotros, el diseño de poder de Dios para nosotros. ¿En dónde encontramos esas promesas? En la Biblia, en la palabra. Están cada día allí. Están escritas, pero también eso que está escrito, cuando viene a mis ojos a través de la lectura, entra a mi mente a través de la comprensión de lo que estoy leyendo, entonces se hace vida a través de los pasos que doy sobre eso que estoy creyendo. Esa es la vida de fe. Es confiar en lo que está escrito en la palabra, es declarar que eso que está escrito es verdad y creerlo y hacerlo. Es tan sencillo como vive un niño. Es tan sencillo como un niño confía en papá, en mamá, en el que lo alza, el que lo lanza hacia el aire. Porque Jesús nos dio esa provisión. Aunque Él vino y estuvo en la tierra, ministró nuestro corazón, bendijo nuestra vida, pero se entregó por nosotros. Hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Hizo lo que tú y yo imposiblemente podíamos hacer. Entonces, si Él hace todo lo que yo no puedo hacer, pues es sencillo. Yo voy a confiar en Él para que Él haga todo lo que yo no puedo hacer. La fe es sencilla. La fe es dónde está escrito, dónde está su promesa, dónde está lo que Él pide de mí. Yo lo hago y eso se cumple. No hay un curso especial para tener fe. Y cuando no tenemos fe, aún la Biblia dice que podemos pedirle a Dios y Dios nos va a dar fe. No tengo fe, pido a Dios y Dios me da fe. Y esto es tan tremendo que dice, podemos hablarle a una montaña y la montaña se va a mover, literalmente, físicamente.
esto ha pasado, se han abierto mares. Podemos hablar de las enfermedades y ellas se van a ir. Podemos hablar de las circunstancias y ellas se van a alinear con la verdad. Podemos hablar de la injusticia y la justicia va a quitarse. Podemos hablar al temor y el temor va a huir. Pero yo necesito saber que el respaldo de eso que creo sea verdad. Porque la fe se basa en la verdad, la fe no se basa en una ilusión. La fe se basa en yo creer lo que está escrito en la Biblia, que sea verdad, y lo camino. La fe no se basa en que yo deseo, la fe no se basa en mis sentimientos ni en mi necesidad. La fe no se basa en una persona que esté a mi lado. La fe no se basa en un grupo, la fe no se basa en una religión. La fe está basada en un sujeto que es Jesús y en su palabra, que es verdad. ¿Qué significa que es verdad? Que trasciende la realidad. La realidad es lo que tú y yo vemos todo el tiempo, pero todo lo que vemos no es verdad. Porque nosotros vemos las circunstancias difíciles y eso es realidad, pero no es verdad. Porque no fuimos creados para circunstancias difíciles. Fuimos creados para bendición, para victoria. Fuimos creados para vivir un tipo de vida diferente. Pero cuando yo pierdo la verdad por quedarme en la realidad, pues lo he perdido todo. Para vivir la realidad solamente necesito ver lo que está pasando y no necesito revelación. Pero para vivir en la verdad yo necesito fe. Porque la fe va más allá de la realidad. La fe es lo que no se ve, pero es lo que Dios espera de mí y lo que yo espero en Dios. Cuando se une lo que Dios desea y lo que yo deseo con Él, y me alineo mi deseo con el deseo de Él, entonces se pueden producir cosas tremendas. Podemos saber que nosotros fuimos creados con un diseño, con una imagen. ¿Cuál ha sido el trabajo del mal en la tierra, en las familias, en las personas? Distorsionar la imagen de nuestro Creador. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen se ha distorsionado. Y como seres humanos, cuando se nos distorsiona la imagen de algo, cuando se nos cae la imagen de alguien, realmente nos sentimos mal. Porque teníamos otra imagen, porque creíamos en que era otro tipo de persona o otro tipo de situación. Entonces, el mal ha querido a través de toda la historia de la creación distorsionar la imagen con la que fuimos hechos. No tenemos imagen de fracasados, no tenemos imagen de enfermos, no fuimos creados a la imagen de los pobres, no fuimos creados a la imagen de la gente ruin y pecadora, no fuimos creados a imagen de orgullosos y vanidosos, no fuimos creados a esclavos del pecado, de las drogas o del alcohol. Esa no es la imagen que tenemos. Se reunió el Padre Dios, se reunió el Hijo Jesucristo y se reunió el Espíritu Santo y dijeron algo poderoso: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa imagen se sostiene solamente a través de la fe. Solamente, porque cuando yo veo la realidad no necesitamos fe para ver la realidad. Solo necesitamos escuchar un noticiero o salir a la esquina y ya nos damos cuenta de lo que está pasando en la realidad. Pero cuando mi vida se enreda en la realidad, entonces pierdo la verdad. Pero la verdad está más allá de la realidad. La verdad está en la palabra. La verdad está en la imagen. Y cuando un ser humano aquí en la tierra decide cuál es mi imagen y decide pensar quién soy yo, de dónde vengo, qué tengo que hacer aquí en la tierra, entonces va a su imagen. ¿Con qué imagen fui creado yo? Así como se parecen los hijos a papá y mamá. Algunos solamente los miran y dicen, sí, ese es hijo del papá y la mamá, porque traen la imagen a nivel físico, la muestran en su faz, en sus movimientos, en su forma de hablar. Y decimos es igual al papá y la mamá, o más al papá o más a la mamá. Pero hay una imagen que se trae, y nosotros traemos la imagen de nuestro Padre. Nosotros traemos la imagen del que nos creó. No nos creó un científico en un laboratorio y nos hizo un preparado especial, y entonces somos como tipo robots o máquinas. No, fuimos creados por una familia y en familia. Fuimos creados por un Padre que es Dios. Y ese Padre nos dio su imagen. No solamente nos dio su sistema de funcionamiento,
No solamente sopló vida en nosotros, que lo hizo después de que éramos como un muñeco de barro, sino que ese Dios es nuestro Padre. Él nos amó. Esa es la diferencia entre un vecino y un padre. El vecino nos puede saludar todos los días, puede ser muy amable, podemos compartir muchas cosas, pero el Padre nos amó. El Padre da su vida por nosotros y su vida nos la dio desde allí. Nos dio su imagen, que es su vida. Por eso el ser humano tiende a ser espiritual, tiende a buscar a Dios y necesitamos urgentemente la imagen de Dios. Necesito traer la imagen de Dios a mi mente, necesito traer la imagen de Dios a mi corazón, necesito traer la imagen de Dios a mis sentimientos, necesito traer la imagen de Dios a mi economía. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cómo Dios me creó en su imagen dentro de la economía? ¿Para ser un pobre? ¿Para ser un necesitado toda la vida? ¿Para vivir endeudado todo el tiempo? ¿Cuál es la imagen de Dios para ser un esposo? ¿Cuál es la imagen de Dios para ser una esposa? ¿Cuál es la imagen de que Dios me dio como joven? ¿Cuál es la imagen de Dios para los diseños que estoy haciendo? ¿Cuál es la imagen de Dios para la justicia en las naciones? ¿Cuál es la imagen de Dios para una cultura de reino correcta en medio de nuestras vidas? Solamente por fe. ¿Y por qué? Porque la fe en la palabra entonces produce la creación, lo que Dios hizo. Yo puedo tener solamente fe en cualquier cosa que no sea verdad, pero la verdadera fe está basada en la palabra, no en mis deseos, no en un momento circunstancial de mi vida, sino que está fundamentada principalmente en la palabra. Por eso cuando vivimos, dice la Biblia, por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos traer la imagen de Dios. Y en la Biblia está la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios para mí? Y en la imagen de Dios vamos a encontrar, número uno, lo que yo soy. Pero número dos, vamos a encontrar lo que tengo que hacer aquí en la tierra. Porque una vez que ya tengo la imagen, encuentro mi diseño y sé lo que tengo que hacer. Y cuando venimos a Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que estaban todos unánimes y juntos, todos los que habían creído en el Señor. Dice que algunas veces se predicó la palabra y estaban los que recibieron al Señor, dicen Hechos 2, 42, 41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, solamente en una predicación, en un momento, fueron 3,000 personas agregadas al reino de Dios, 3,000 personas recibieron a Cristo. Y en esa vida de fe hay algunas cosas básicas que ellos hicieron. Una vez de que se cree en Cristo, hay que hacer unas cosas básicas que son sencillas y que nos ayudan a vivir esta vida de fe. ¿Para qué? Para traer el éxito de Dios a nosotros. No tenemos imagen de fracaso, tenemos la imagen del éxito de Dios en nuestras vidas, de la excelencia de Dios en nuestras vidas. Estas personas que recibieron la palabra, que fueron como 3,000 personas, número uno dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Ellos no perseveraban en estudios bíblicos. Ellos no perseveraban en el estudio de la Biblia o en estudios bíblicos. ¿Qué diferencia hay entre un estudio bíblico y la doctrina apostólica? El estudio bíblico es algo mental que alguien puede hacer, donde lee versículos, donde utiliza un diccionario, donde trabaja un determinado tema en la Biblia. Pero la doctrina apostólica es vivir ese tema, es tener la experiencia de lo que dice la Biblia y yo cómo lo viví. Miren, eran 3,000 personas que se habían convertido en ese tiempo, en ese momento nada más de Hechos 2:41. Esas 3,000 personas no tenían cuaderno, esas 3,000 personas no tenían Biblia, esas 3,000 personas no utilizaban sonido, esas 3,000 personas no iban a un templo, porque eran 3,000 personas. Pero dice que perseveraban en la doctrina apostólica. Entonces, ¿qué era la doctrina apostólica? Lo que hacían los apóstoles, lo que ellos veían, cómo predicaban, cómo imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban, cómo la gente del gobierno vino y se entregó a Cristo, los empresarios se entregaban a Cristo, todo el mundo estaba impactado con Jesús, cómo se amaban, cómo se bendecían,
cómo se apoyaban los unos a los otros. Y ellos compartían eso en los grupos que se reunían. Allí en sus casas se reunían y empezaban a decir lo que hizo Dios con esta persona, lo que hizo Dios con aquella persona. Esa es la doctrina apostólica, es la vida de Dios en nosotros. No era un estudio bíblico, no era cualquier tema que hablaban porque sí. Era la vida de los apóstoles, la vida de los que creen en Jesús, era la vida, lo que Dios estaba haciendo. No era conocimiento, era transmisión de vida, era transferencia de vida. Por eso Jesús dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Yo necesito entender que la doctrina apostólica, yo soy uno de los hacedores de la doctrina apostólica. Es lo que estoy haciendo hoy en día, es cómo camino hoy en día, es mi testimonio. El testimonio de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios va a hacer. Y eso en donde se vive, en la calle, eso se vive en la universidad, en el trabajo, eso se vive en la casa, eso se vive día a día, cada minuto. Ellos perseveraban, o sea, se esforzaban, porque el asunto no era sencillo, la circunstancia no era fácil. Pero ellos se esforzaban y decían a sí mismos, esto es lo correcto, perseverar en la doctrina apostólica. Es la forma de traer la imagen del Dios a nuestro corazón, del Dios de poder, del Dios de amor, del Dios de diseño en nuestra vida. Número 2 dice, ellos perseveraban en lo segundo, en la comunión unos con otros. No solamente estaban juntos, sino que había unidad. Nosotros podemos estar juntos ahora allí reunidos, pero no conozco al que está a mi lado, no conozco al que está atrás, el que está adelante. Y ellos estaban juntos, tenían comunión unos con otros. Ellos conocían su casa, ellos conocían sus necesidades, ellos bendecían al otro. Había una cultura de bendición, una cultura de honra, donde valoraban al otro que estaba a su lado. Dice que cada uno se estimaba al otro mayor que a él. Ellos querían servirle al otro, ellos no querían buscar que le sirvieran. Ellos no buscaban su propio bien, sino que buscaban el bien del otro. Eso es perseverar en la comunión unos con otros, en unirnos en comunidad con la palabra, con la fe puesta en Jesús para ser uno solo. Hay mucha gente que se reúne con comunidad, hay mucha gente que se reúne en grupos y pueden ser un club, pueden ser un partido político, pueden ser un equipo deportivo, pero nosotros nos reunimos alrededor de Cristo Jesús, con la fe en Cristo Jesús, y por eso nos llamamos la iglesia de Cristo Jesús. Todo grupo de gente, todo grupo de personas que se reúnan en el nombre de Jesús, dice la Biblia, cuando se reúnen dos o más en mi nombre, allí estaré yo. Entonces la garantía de la comunión de nosotros no es que estemos nosotros, es que Jesús está en medio de nosotros. Esa es la certeza de la comunión. No es estar juntos solamente, porque mucha gente puede estar junta, pero no está en comunión. Porque el único ser que nos puede dar comunión es el Cordero, y el Cordero es Jesús. Y alrededor del Cordero sí hay comunión. Si no está el Cordero, no hay comunión. Hay un grupo, hay un club, no sé cómo llamarle a eso. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan habla de dos cosas. Número uno, la palabra. Lo que Jesús decía, porque ellos no tenían libro, no tenían la Biblia. Entonces ellos tenían que acordarse de lo que Jesús había dicho. No había gente con cámaras filmando, no había gente tomando apuntes. Ellos tenían que grabar todo esto, lo que Jesús, recordar las palabras que Jesús. Y número dos, ellos compartían también la parte material, la parte física, lo que tenían, sus casas, lo que tenían sus muebles, lo que tenían sus alimentos. Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Ellos abrían su corazón para que Dios les bendijera también materialmente. Ellos no lo habían leído en la Biblia como lo leemos nosotros, que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero ellos vivían esto. Nadie decía ser suyo propio nada, dice la Biblia. Tenían todas las cosas en común y compartían todo esto. Y sabían que el dueño de todo lo material era Dios y que ellos solamente eran como mayordomos. Ellos no solamente estaban allí para ser dueños de algo y para hacer mucho dinero y enriquecerse y tener sus cuentas muy llenas. Ellos sabían que estaban allí para compartir, para entregar a otros, para dar a otros. No solamente que creyeran también en Dios, aunque compartían entre los que habían creído, porque tenemos la cultura del reino, tenemos el establecimiento del pensamiento cristiano,
tenemos el establecimiento de que cuando viene la cultura cambia, transforma nuestro modo de vida. De hecho, la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. Estamos hablando de transformación. Estamos hablando de que cuando Dios realmente llega al corazón del ser humano, debe existir transformación. Y esa transformación se da en el marco de la comunión de los unos con los otros, en la comunión de alguien que te acompaña. Ahora vemos este muchacho que bendigo y felicito con todo mi corazón también, cómo se gradúa, cómo está en su universidad, pero dice, hay gente que me ayudó, tuve comunión con alguien, alguien me dijo, tú no estás solo, porque esa comunión es la que nos lleva a alcanzar nuestro propósito aquí en la tierra. No es mirar qué tiene aquel para yo quitarlo, sino a dónde puede llegar aquel para yo impulsarlo y llevarlo, ayudarle a llevar hasta donde él tiene que llegar. Entonces, una cultura de amor, una cultura de honra en medio de nosotros, va a saber que la comunión los unos con los otros hay que perseverar, no nos podemos cansar. De pronto alguien no nos recibe, de pronto a alguien no le gusta que tengamos comunión, pero hay que perseverar, hay que llegar hasta allá. Porque si Jesús se desplazó desde el cielo hasta la tierra, nosotros podemos desplazarnos durante la semana donde alguien a visitarlo, a bendecirle, a llevarle un pan, a darle un abrazo, a hacer una oración. Esta palabra perseverar significa insistir una y otra vez, sin desfallecer, sin desmayar. Y perseverar en ese partimiento de ese pan, porque en esa comunión tiene que haber algo evidente, las cosas tienen que mostrarse, el amor tiene que mostrarse, la amistad tiene que mostrarse, todo lo que no se vea no existe. Entonces, cuando yo comparto el pan, estoy poniéndole un rostro al amor, estoy poniéndole unas manos al amor, estoy poniéndole unos pies al amor, no solo al sentimiento del amor, sino a la bendición de Dios en nosotros, que es amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Así que ese es el partimiento del pan. Y algo poderoso en lo que perseveraban todo el tiempo eran las oraciones, en las oraciones. Así como el pastor Omar nos enseñaba ahora, la oración es una actitud del corazón. Cuando yo estoy durmiendo, cuando yo estoy riendo, cuando estoy trabajando, cuando estoy cocinando, cuando estoy estudiando, cuando estoy trabajando, todo el tiempo estoy orando porque mi actitud, la oración es una actitud en el corazón, una actitud de estar en Dios, de depender de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de bendecir su nombre. Esto es la fe. En esto consiste la fe de nosotros los hijos de Dios, en que perseveramos en lo que está en doctrina apostólica, en que perseveramos en tener comunión los unos con los otros. Porque una vez que está la palabra de Dios en mi corazón, yo tengo que practicarla. ¿Y con quién la tengo que practicar? Con otros. Tengo que bendecir a otros, darle la mano a otro, darle una palabra de bendición a otro, orar por el que está enfermo. Ir y compartir donde Dios dice que tenemos que compartir, en nuestra casa primero, en nuestro vecindario después, de nuestro barrio, en nuestra urbanización, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país y después fuera de las fronteras. Necesitamos ir a Jerusalén, necesitamos ir a Judea, necesitamos ir a Samaria, como dice la Biblia, pero en esa dimensión. Por eso la fe trasciende todo esto. Por eso esto es un asunto de fe, no es un asunto de lógica, no es un asunto de razón. Y cuando yo sé que no se trata de gente, no se trata de una religión, sino que se trata de su palabra, de su gracia sobre mi vida, entonces yo entiendo que estar con Él es mi garantía. Y el estar con Él implica que Él va a aumentar mi fe. Él dice para mi vida, dame más fe, puedo darte más fe, puedo acrecentar tu fe. Pero también dice, si tu fe fuera tan grande como un granito de mostaza, que es tan ínfimo, tan pequeño, tú le podrías decir a esta montaña, muévete, y ella se va a mover. Pero tú sabes la doctrina apostólica, tú la compartes, porque tú hablas con otros cristianos que llevan tiempo en Dios y ellos te enseñan cómo orar por los enfermos, ellos te dan testimonio de lo que Dios ha hecho. Cuando tú lees en la Biblia cómo se abrió el mar, cómo Faraón y su ejército quedó debajo de todo el mar, cómo Dios ha dado victorias a los enfermos, cómo resucitó muertos, cómo Cristo nada más tocaba en su manto y la gente se sanaba. Entonces decimos, yo necesito saber que eso es verdad. No solo realidad, sino que eso es verdad. Que cuando hoy la gente va a visitar la tumba de Jesús, no van a visitar el cuerpo de Jesús, sino la tumba de Jesús. No pueden hacer una ceremonia
Sí, 10 años del entierro de Jesús, porque Él no está allí, la tumba está vacía. Esa es la garantía, ese es el certificado de nuestra fe, de que Jesús resucitó. Claro que sí murió, como ha muerto Mahatma Gandhi, como ha muerto Mahoma, han muerto todos ellos, pero ellos están en la tumba. En cambio, Jesús no está en la tumba. El sitio donde colocaron el cuerpo de Jesús quedó vacío. Esa tumba solamente está para mostrarla, para testimonio de los que tenemos fe. Y cada vez que miramos esa tumba vacía, decimos, en ese es en el que yo creo, el que fue rescatado, el que fue resucitado, el que subió y se sentó a la diestra, Padre, en Él es que tengo mi fe, en Él está mi confianza, en Él está mi fortaleza, en Él vivo, por Él corro, por Él camino, por Él hablo, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él es la plenitud, Él es el que lo llena todo en todo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él fue el que me salvó, Él murió por mí, Él me amó primero antes que yo lo amara, cuando estaba en mis delitos y pecados. Él es el que concilia todas las cosas, Él es el Dios con nosotros, Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el Dios que ama, Él es el grande en medio de mi dificultad, Él es el que levanta mi cabeza, Él es mi gloria, Él es mi escudo, Él es mi castillo, Él es mi escondedero, mi alto refugio y mi libertador. Él es la plenitud, dice la Biblia, el que lo llena todo en todo. Y en Él dice una palabra hermosa esta Biblia, dice, y en Él estamos completos. En Él estamos completos. ¿Cuántos creen que les falta algo en su vida? ¿Cuántos creen que hay algunas circunstancias difíciles atormentándoles? ¿Cuántos creen que no han creído verdaderamente? ¿Cuántos creen que necesitan entrar más arriesgadamente y confiar en que sí, Él resucitó y que sí, Él está a la diestra y que todo fue colocado debajo de sus pies? Y entonces dice ahora, pídeme, pídeme, pídeme y aún te daré las naciones por herencia. Si dos o más se reúnen y piden en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen, yo quiero ir más allá? ¿Cuántos dicen, yo quiero la plenitud de Él? Yo quiero todo, no quiero solo la salvación, sino quiero la plenitud de Él. Yo quiero que le des un aplauso a Dios y te pongas de pie y levantes tus manos al cielo. Y vamos a declarar la plenitud de Él, toda la plenitud de la deidad sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre lo que hacemos, sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Vamos a clamar la justicia de Dios sobre la tierra. La tierra está esperando que los hijos de Dios se levanten, que los hijos y las hijas de Dios vengan en poder y en victoria, que la iglesia de Cristo se manifieste. Y dice, la tierra está gimiendo, esperando que nosotros traigamos redención, que traigamos redención, la redención del Rey, la redención del Poderoso. Y es la que declaro sobre tu vida, es la que declaro sobre tu casa, es la que declaro sobre tus manos. Levanta tus manos al cielo ahora mismo para que toda la plenitud del Rey venga. Él dijo, yo me voy, pero enviaré a mi Espíritu Santo y Él les va a revestir con poder. Y cuando venga mi Espíritu Santo con poder, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Guacara, hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros clamamos a ti, Señor, y declaramos el poder de tu Espíritu Santo. Y envío ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todo el poder de tu Espíritu Santo, tocando cada cuerpo, tocando cada mente, tocando cada corazón. Y en el nombre de Jesús declaro, sea lleno, sea lleno, sea lleno, sea llena en el nombre de Jesús. Todo el toque, todo el poder del Espíritu Santo de Dios venga sobre tu vida ahora. Sobre tu vida ahora. Y reciba poder, y reciba poder, y recibe poder. Sal de tu circunstancia, sal de tu realidad y corre a la verdad. Y corre a la verdad porque Él está a la diestra. Él está en el Padre. Él está a la diestra del Padre. Y le fue entregado todo poder y toda potestad. Por eso dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Levántate ahora y declara, la plenitud del Rey está en mi vida, la plenitud de Jesús está en mi corazón. Él es el que lo llena todo, todo. Y si hay algo diferente que esté llenando tu vida, en el nombre de Jesús lo rompemos, lo quebramos, desarraigamos toda raíz de pobreza, toda raíz de pecado, toda raíz de vicio, toda raíz de fracaso, la rompemos en el nombre de Jesús. Y declaramos el poder del Rey de Reyes. Y yo coloco ahora en el nombre de Jesús sobre tu cabeza la corona del Rey, porque la palabra declara, y yo creo en ella y tengo la fe en ella, que tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú eres pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes del que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Y yo declaro que toda tiniebla en tu vida se deshace ahora por la luz del nombre de Jesús, porque Él es la luz del mundo y ahora eres libre. Declaro toda la libertad, toda cadena rota en el nombre de Jesús. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Llámese enfermedad, llámese vicio, llámese mala costumbre, sistema de pensamiento equivocado, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y yo te declaro libre. Y yo te declaro libre, libre, libre para amar, libre para perdonar, libre para vivir, libre para ir más allá. Yo declaro que las alturas vienen ahora sobre tu vida. Yo declaro que el encuentro del poder de Dios viene sobre tu corazón. Yo declaro que los montes que están delante de ti se corren cuando tú pases con tus pies de siervo, con tus pies llenos de poder y de gracia. Tocarás y los montes se correrán. Y todo lo que pise la planta de tu pie, el Señor te lo ha dado a ti. Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán delante de ti. Las puertas se van a correr, las puertas van a ceder, las puertas se van a quitar. No habrá más cerrojos, no habrá más pared, no habrá más techo sobre tu vida, sino que todo se rompe ahora porque eres libre. Y Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio para seguir adelante, para hacer más, para hacer lo que Jesús hizo y mucho más, porque Él fue al Padre y del Padre trae ahora su Espíritu Santo para que esté en nosotros, nos guíe a toda verdad, nos enseñe el camino y nos llene de poder y de victoria. Levántate ahora y declara: soy un victorioso en Dios. Tengo la victoria de Cristo, tengo la palabra de Cristo, tengo el poder restaurador de la resurrección de Cristo. Estoy en Cristo Jesús, estoy sentado a la diestra del Padre, tengo toda bendición espiritual y tengo la supereminente grandeza de su poder, de su gracia y de su gloria. Soy real sacerdocio y soy nación santa. Y todo lo puedo. Levante sus dos manos al cielo y declare: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Grítelo a los aires, grítelo a los vientos, declárelo a sus circunstancias. Sí lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Sí lo lograremos, porque Él es nuestra fortaleza. Y si alguien está débil, en el nombre de Jesús ahora, levante su corazón y diga: soy fuerte en el poder de Jesús. Soy fuerte en el poder de Jesús. Mi debilidad es solamente la materia prima que Él utilizará para ser fuerte en mi vida. Háblalo, decláralo, suéltalo ahora. En el nombre de Jesús, di: soy fuerte en el poder de Cristo. Soy fuerte en el poder de su palabra. Esto que ahora vivo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Su espíritu está en mi espíritu. Lo palpo ahora. Él es mi Padre, Él es mi Padre, mi espíritu está con Él, somos uno solo. Mi espíritu sabe que Él es mi Padre y le dice: Abba Padre, papito lindo. En Él soy fuerte, en Él soy más que vencedor, en Él soy más que victorioso. Así lo declaro. Mueve tus pies también y pisa ahora para que esto se suelte en tu casa, en tu familia. Trae ahora tu familia completa delante del trono. Colócalo delante de Dios ahora, porque Él está bendiciendo familias enteras. No te canses con tus manos levantadas para traer la victoria y la gloria del poder del Espíritu Santo, porque somos más que vencedores, mucho más que vencedores, mucho más que vencedores. Posee lo que Dios te ha dado. Reprende en tu vida al que ha distorsionado la imagen de Dios en tu corazón, del que te ha dicho que no sirves. Esa imagen se renueva ahora y yo declaro renuevo de la imagen de Dios para tu vida, renuevo de la imagen de Dios para tu corazón, renuevo de la imagen de Dios para tu casa, para tu estudio, para tus finanzas, para tu salud, en el nombre de Dios. Que la salud sea conforme a la imagen de Dios para tu vida, para tu ser y para tu corazón, con toda bendición espiritual. Y nos declaramos más que vencedores, más que victoriosos. Soltamos la gloria de la cruz, soltamos la gloria de la cruz, soltamos el poder que venció la muerte, la venció. Cristo venció la muerte, Cristo venció la enfermedad, Cristo venció la dificultad. Por eso en Él somos más que vencedores, mucho más que vencedores, mucho más que vencedores, más, mucho más que vencedores. Amén.